Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, el poder parlamentario que contrapesa en esa hermana nación sudamericana. Timoteo Zambrano, un amigo de la República Dominicana, un forjador de las luchas democráticas en todo el continente y un destacado analista de temas internacionales. Buenas noches, licenciado diputado Timoteo Zambrano. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Fausto. Tiempo sin verte, ahora muy grato estar en tu programa. Muy bien, bienvenido. Diputado Zambrano, usted preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, un contrapeso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el ejercicio de sus facultades institucionales, ¿cuál es la visión que tienes de la situación política actual de Venezuela? Hay lecturas internas, lecturas externas. La lectura externa, la que se percibe en la región del Caribe, está sujeta a la interpretación esencialmente de la información que traducen los cables internacionales, las grandes cadenas noticiosas y los reportes de redes sociales, ¿no?, que se transmiten con el famoso periodismo ciudadano y espontáneo. Sin embargo, ustedes están en el terreno, en la vivencia directa de los hechos y tienen muchas veces un enfoque mucho más real, mucho más objetivo, mucho más incluyente. ¿Cómo tú le edificarías a la sociedad dominicana la actual situación política de Venezuela? Una pregunta muy interesante porque obviamente estamos en un tiempo o experimentando un tiempo distinto en Venezuela. El haber tenido una negociación en el 2019, que fue finalmente lo que se denominó una mesa de acuerdo nacional o de diálogo nacional, nos permitió firmar un acuerdo el 16 de septiembre entre el gobierno y esta oposición en la que yo participo. Una oposición moderada, una oposición que cree que el diálogo, la negociación es la salida a una ruta absolutamente democrática y pacífica. Eso nos permitió, en el concepto de ir a unos acuerdos parciales, paso a paso, de entrar en el tema referido al tema electoral. En ese sentido, logramos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y finalmente terminamos con unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. ¿Por qué te llevo hasta allí? Porque ese es el punto de partida de lo que esta Venezuela va a transitar a partir de ahora. O sea, esa ha sido la hoja de ruta. Esa es la hoja de ruta. Okay. Para nosotros era clave tener las elecciones el 6 de diciembre porque teníamos que terminar con la dualidad de poder que se desarrolla en Venezuela a partir del 2019. Esa dualidad, perdón, los dos últimos años, sería 2018 hasta el 2020. Era necesario terminar con la dualidad de poder. En Venezuela habían dos presidentes, entre comillas, dos tribunales supremos de justicia, dos asambleas nacionales, en fin, en términos de embajadores también eran duales. Aquí en República Dominicana habían dos embajadores, es decir, eso tenía trancado al país y teníamos que resolver ese problema. Una nación institucionalmente bifurcada. Claro, a partir de allí entramos, obviamente, en una ruta de normalidad incipiente todavía, pero lo que hicimos fue crear también una comisión especial de rango constitucional de diálogo nacional. Y esa comisión
que la preside el propio presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, que ha ido al encuentro, hemos ido al encuentro de todos los sectores sin exclusión, sin limitación de la vida nacional. Te estoy hablando del sector empresarial, por ejemplo, Fedecámara, o te hablo de los sectores laborales, del mundo sindical, campesino, el sector, por ejemplo, educativo, universitario, con los rectores, en fin, con comunidades extranjeras, que hay bastante todavía en Venezuela. Es decir, bueno, y ahora iniciamos con las iglesias, se inició ya con las iglesias, pero se va a ir profundizando. Es decir, con toda la vida nacional. Y habrá un primer informe en los próximos días donde se toman una serie de decisiones, las que tienen que ver con el Ejecutivo, que serán decisiones que en este momento se están negociando con el Ejecutivo, y las que corresponden a un acto legislativo que tendremos que realizarlo nosotros desde el punto de vista de la Asamblea Nacional. Es decir, ¿qué buscamos con todo esto? Estabilidad institucional, importante, estabilidad política, y por eso un nuevo CNE que ahora, en esta etapa, en este momento que tú y yo estamos hablando aquí. Perdón que te interrumpa. Bueno, el CNE quiere decir Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, sí. Correcto. Tengo que precisar los términos. Es el Consejo Nacional Electoral porque el que logramos tener fue para organizar las elecciones parlamentarias. Y ahora corresponde a la nueva Asamblea Nacional designar, de acuerdo al mecanismo constitucional, el nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo creo que estamos cerca de tener un Consejo Nacional en pocos días, que va a ser muy importante. Hay un conjunto de factores que están fluyendo positivamente para lograr ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Y luego, la estabilidad, esa estabilidad política es demasiado importante, porque este año tenemos 4 elecciones, nosotros hemos planteado la mega elección, y ya hoy prácticamente tenemos un acuerdo de tener esas 4 elecciones este año. Luego tienes un horizonte todavía electoral, esas 4 que serían gobernadores de estado. ¿Cuántos estados son? Son 24. 24. Claro, serían gobernadores, serían alcaldes, que son 335 alcaldes. Correcto. Y concejales, son más o menos 3.000 y tantos, y diputados regionales, ¿no? Locales, sí, que es muy importante. Ese proceso... ¿Con un padrón electoral de cuántos? De 20 millones de electores. Okay. Ahora, es muy importante porque eso va a permitir, si hacemos la mega elección, que tengamos mayor participación. Más o menos una elección de gobernadores participa el 46, 50%. Ya hoy en las encuestas te están ubicando la participación para esa mega elección en el 50%. Y en algunas encuestas un poco más, ¿no? Yo pienso que puede ser mucho más, ¿no? Y luego baja los costos al Estado y a los partidos, porque si tú vas a hacer elección por elección, en Venezuela las elecciones son muy costosas para los partidos políticos. El hecho de tener mayores niveles de participación es muy importante porque le da mayor fortaleza a las instituciones. Bueno, creo que eso sería fundamental para lo que es la normalidad y la estabilidad política. Yo estimo, Fausto, que una elección en Venezuela, hacer este proceso electoral, te resuelve más o menos un 50-60% del conflicto político. De tal manera que hoy en día, tanto la comunidad internacional como la venezolana está expectante ante lo que será el nuevo Consejo Nacional Electoral, porque eso daría mucha estabilidad política. Y luego tienes la estabilidad económica, que es clave también. Tú sabes, nosotros estamos sometidos a unas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y algunos factores de Europa o la Unión Europea, y también en algunos casos América Latina ha ido, digamos, aplicando también esas mismas sanciones. De tal manera que es un desafío, lo de las sanciones es en sí mismo un desafío para el país. Y luego, bueno, la estabilidad institucional, porque nosotros tenemos que reequilibrar, digámoslo de esa manera, los poderes en Venezuela institucionales, y hay una voluntad política de hacer todo esto. De tal manera que, digamos, como tú lo decías al principio del programa, esa es la hoja de ruta que tenemos
en el marco de esta asamblea para ir resolviendo un problema de extrema polarización que hay tanto en el país como internacionalmente. Es decir, lamentablemente Venezuela se ha convertido en un factor polarizante en distintas partes tanto de Venezuela como en el exterior. Eso tenemos que resolverlo y por eso hablamos de la normalidad y de la estabilidad, y eso es lo que concita todo este conjunto de propuestas que te estoy reflejando hacia dónde va el país, a mi juicio, ya en los próximos meses. Pero ¿cuál es la actitud de los actores de Venezuela? Yo tengo la lectura de que allí hay dos oposiciones, una oposición radical, sí, hay una, y una oposición más moderada. ¿Piensas tú que la totalidad de la oposición va a insertarse en una inclusión de participación electoral sobre la base de un acuerdo en la construcción de un nuevo Consejo Nacional Electoral que lleve a un proceso participativo de la ciudadanía? Bueno, porque resulta lo siguiente, y lo discutimos aquí con varios senadores y analistas internacionales sobre el tema de Venezuela en otro programa. En 1978 nosotros vivimos la experiencia de no tener un presidente de una junta electoral en un pequeño distrito, que es la comunidad más pequeña de un país. Nosotros no tuvimos nunca un juez de la junta, un representante, ni siquiera uno que fuese independiente. así es. En las Fuerzas Armadas no teníamos ni siquiera un policía de tránsito, que eran las autoridades más sanas, las autoridades menos conflictivas y menos represivas. Sin embargo, nosotros no la jugamos. En un proceso comicial que el Estado utilizó todos los recursos del poder. El presidente Balaguer tenía la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. El presidente Balaguer tenía todo el cuerpo diplomático, tenía la Cámara de Cuentas, tenía la totalidad del gobierno, todo el poder municipal incluido. Teníamos un concejal en el país. Tenemos un concejal en el país. Hoy la oposición de Venezuela tiene por lo menos gobernadores, tiene concejales, tiene diputados locales, tiene diputados nacionales, tiene representantes. O sea, tiene una fuerza que interactúa en el ejercicio del aparato institucional del país. Sin embargo, cuando nos lanzamos en 1978 a las elecciones, yo recuerdo que la ultraizquierda, que vivía delirando políticamente, pero carecía de valor para sacar a Balaguer por ninguna forma, nos dijo que los electoreros éramos unos traidores. Y José Francisco Peña Gómez, una leyenda de la República Dominicana y de América Latina, trazó la táctica de participación electoral, con o sin condiciones, con todo el riesgo que significaba aquello. Articulamos un gran aparato de solidaridad que comenzaba en Venezuela, sí, con Carlos Andrés, con varios líderes que nos apoyaban, ¿no? Seguía en Europa, con Mitterrand, con Carlson, con González, con Torrijos, en fin, con el propio presidente Carter, que tenía una política de defensa de los derechos humanos. Nosotros le ganamos a Balaguer, vencimos a Balaguer. No quisimos seguir cultivando la cultura de no participación electoral, porque se va constituyendo en un comportamiento ciudadano, la no creencia en el proceso comicial. Y nosotros decíamos, si le quitamos a Balaguer el 50 o el 60% del Congreso, ¿verdad que sí? Y del aparato municipal, vamos llevando al gobierno a su propia legalidad perdida. Esa fue la táctica nuestra. Bueno, lo vencimos finalmente. Lo vencimos. Ahora en el 2020 nos pasaba lo mismo en República Dominicana. Nosotros no teníamos nadie en el tribunal electoral. Fuimos con un tribunal en contra, con un gobierno que usó devastadoramente los recursos del Estado. Bueno, pues lo vencimos también. O sea, lo hicimos 2 veces.
Yo se lo decía a la oposición haitiana que estuvo aquí en estos días cuestionando las elecciones de octubre, allí, y la necesidad de ellos de no asistir a elecciones. Yo le decía que eso era un daño fatal, lo que tú le hacías, porque al final un porcentaje de la ciudadanía se iba radicalizando y se rompía la cultura democrática. A mí me da mucho placer eso, que ustedes estén en posición de participar, pero ¿cuál es el comportamiento del sector más radical de la oposición venezolana? ¿Piensas tú que va a ser la gran mayoría que va a aceptar ese calendario comicial? ¿Piensas tú que va a haber un acuerdo en la construcción de ese nuevo Consejo Electoral? ¿Y piensas tú que eso se va a reflejar en el comportamiento de la comunidad internacional a la hora de levantar sanciones y medidas restrictivas en la economía de Venezuela? Bueno, fíjate tú, ese principio que tú has expresado es lo que nos ha movido a lo que llamamos la oposición sensata, la oposición moderada en Venezuela, que es no abandonar el espacio electoral. Yo he puesto también de ejemplo muchas veces el caso dominicano en temas de participación con condiciones, etcétera, ¿no? La verdad que ustedes han sido, y me consta porque he estado presente en esos momentos tan duros, ustedes han sido un ejemplo para el mundo en cuanto a la ruta electoral y democrática, que sin duda es inobjetable en América Latina. Lo que han hecho ustedes, primero para sostener la institucionalidad del voto, y luego eso le da estabilidad política al país. Fíjate lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? En Venezuela hay una corriente que nace yo diría, por allá por el 2006, 2007, que después ganamos, etcétera, de la abstención que yo llamo la abstención activa. Eso ha venido erosionando fatalmente la institución del voto. Yo diría que hoy, te lo digo con toda responsabilidad, hoy en Venezuela estamos en la prepolítica de la participación electoral. Y es una cosa dura, difícil para uno, pero esa es la realidad. Nosotros tenemos que se colocó en la cultura ciudadana el abstencionismo. El abstencionismo. Como comportamiento. Claro, por lo que tú decías, por ejemplo, que si dejas de participar, afectas esa cultura electoral del ciudadano. Bueno, y tenías una cosa insólita que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo, que tienes a unos agentes internacionales, factores internacionales, gobierno, bueno, llamando a la abstención. Lo que pasó en el 2018 con las elecciones presidenciales, que fue lo único que faltó tener una fecha, que por cierto, esa negociación que le llaman que fue fracasada, y no fracasó para nada, se hizo aquí. Claro. Aquí tuvimos un preacuerdo que lo firmamos el 2 de diciembre del 2017, y ese acuerdo, para que fuera un acuerdo, solo faltó la fecha de las elecciones en el 2018, que tocaban efectivamente en el 2018. Lo recuerdo. Bueno, se firmó en la Cancillería. Se firmó en la Cancillería y se depositó. El depositario de ese preacuerdo es el expresidente Danilo Medina. Él es el depositario de ese preacuerdo. Bueno, no hubo manera que se firmara el acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? No tuvimos una fecha acordada y se terminó haciendo unas elecciones el 20 de mayo. Pero ¿cómo era posible que toda una comunidad internacional se cartelizó para que en Venezuela llamando a la abstención en Venezuela? Fue muy difícil. Sin embargo, fíjate, las cifras indicaron que si hubiésemos participado todos le ganábamos a Nicolás Maduro. Pero claro que sí. Pero es que ahí están las cifras, las cifras eran muy claras. Bueno, nosotros ahí, el sector participacionista, sacamos 3 millones de votos en ese momento, ¿no? El gobierno sacó casi 6 millones de votos. Bueno, nosotros nos faltarían unos 3,5 para haber ganado esas elecciones. Bueno, ¿qué pasó después? Siguió la campaña pro abstención en Venezuela. Bueno, nos costó muchísimo ahora en las municipales pasadas, que fueron en el 2019,
y después ahora en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, fuimos porque yo te decía que era necesario anular la dualidad de poder porque eso nos estaba haciendo un daño terrible, de eso de tener dos presidentes o entre esos un pseudo presidente, Claro, tener claro. dos asambleas, en fin, eso estancaba el país. Pero pasaba también porque nosotros necesitamos educar para la participación. Si nosotros tenemos que regresar de la prepolítica a la participación ciudadana, al ejercicio libérrimo del voto. Entonces, esa es una tarea que no es fácil, tú lo sabes, difícil, tú que has participado en América Latina y en Europa y en otras partes del mundo, en la lucha por la participación electoral, por fortalecer esa institución del voto, bueno, nos cuesta un poco. Pero yo creo, fíjate, es verdad, el sector radical no quiere participación, pero hoy están derrotados. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hoy que estamos en tu programa, ese sector está radical. ¿Qué por ciento representan ellos políticamente? Es que no lo sabemos hoy en día, porque ellos no han participado Bueno, más electoralmente. Hay mediciones. Pero muy mal, ¿no? Sale muy mal. Por ejemplo, Guaidó tiene un rechazo de casi el 80%, casi igual que Nicolás Maduro. Es decir, que si nos guiamos por allí es una situación deplorable. Pero ¿qué pasa? Ellos hoy en día están derrotados, y fíjate cómo están derrotados. Ellos se han ido del país, la mayoría, quedan muy poco, 2, 3, 4 quedarán de líderes importantes, los demás se han ido del país. ¿Qué ocurre entonces? Que esos partidos, esa militancia de esos partidos hoy en día quieren participar, porque ellos se quedaron en el país, ellos están allí y van a participar en las elecciones, de las megaelecciones, yo no tengo duda de eso, y eso es algo muy importante para el rescate de nuevo de la participación electoral. Pero ¿cuál es el enfoque que le da Guaidó a la construcción? Ah, no. Él sigue trancado en la no participación. Pero ¿cuál es el enfoque que Guaidó le da bajo la articulación de una nueva comisión electoral? No, es que él parte del criterio que tiene que haber de nuevo unas nuevas elecciones parlamentarias, que esas no tuvieron validez. Él pretende validar un parlamento en la cual yo también participé y él participa de ese de un parlamento que ya no existe. Es decir, lo que pasa es que él está en la nada, él está en la ilusión, eso lo que él dice tener no existe. Es decir, porque él dice, por ejemplo, que él tiene la Asamblea Nacional Legítima, a la cual yo participé en los 5 años, fui electo diputado para esa asamblea. Pero es que esa asamblea se le terminó su tiempo, es decir, tú no te puedes autoprorrogar, yo quiero seguir siendo diputado y me autoprorrogo. Bueno, él se autoproclamó presidente en un templete público, pues en una plaza pública, no, ni siquiera fue en el Parlamento. Entonces, eso no existe esa asamblea, la que existe es la que leímos el 6 de diciembre. Él ostenta una asamblea paralela. Trata de hacerlo, pero fíjate que ni siquiera es una asamblea, vamos a decir, completa, porque la mayoría de esos diputados ya se declararon que ellos no continuaban porque se les terminó su mandato el 4 de enero de este año. De tal manera que él no tiene asamblea, él intenta tener algo ahí, un parapeto que no existe. Pero yo creo, retomando, que es importante un poco lo que te he planteado de la normalización, de la normalidad política en el país, que tiene estos pilares que son fundamentales desarrollarlos. En el proceso que viene, con el nuevo Consejo Nacional Electoral, te diré lo siguiente. Hay un sector que ya no está en ese radicalismo, pero que viene de allí, que está trabajando para impulsar un CNE también, como nosotros igualmente lo creemos, un CNE que sea equilibrado, un CNE creíble, un CNE para todo, que sea aceptado por todos los factores, en fin, que pueda organizar todos los procesos electorales que vienen adelante, y ese es un CNE por 7 años, de acuerdo a su mandato, ¿no? Entonces, eso es de verdad importante. Pero el que viene va a ser un CNE consensuado. Claro, consensuado dentro de la realidad que tenemos, ¿no? Que es muy importante. Pero sí creo que ¿cuál sería la composición en términos de sociedad civil, de enfoque político?
¿Cuál sería Bueno, lo que pasa es su que ese naturaleza? proceso, fíjate tú, ese proceso ya está muy avanzado de acuerdo a la norma, ¿Pero ¿no? quién lo selecciona? No, ¿La no, asamblea? la asamblea, pero se abre un proceso de postulación, ¿Tiene cuántos miembros? son en total 21, pero 10 son de la sociedad civil Ya. y 11 son diputados. Es decir, ese proceso se abre el concurso, se postularon casi 200 personas, en fin, ese proceso va de acuerdo a Lo lo que dice ratifica la Asamblea Nacional. al final el Ok. proceso lo termina votando la Asamblea Nacional, pero basado en lo que ese comité de postulación le entrega a la Asamblea Nacional. Le entrega, Ok, suponte ok. tú, bueno, aquí están 40, por decirte, 40 seleccionados, que reúnen todos los requisitos de esos 40, tienes que nombrar los 5 principales y son en total 15 diputados, 15 entre principales y Estamos suplentes. hablando que el sector de Guaidó no tiene previsto participar No, en ese yo no creo que proceso. participen en este proceso. Ellos lo han dicho que no van a participar. Venezuela tiene una crisis en 3 ejes. La crisis económica, una crisis lógicamente de salud en términos de pandemia y lógicamente una crisis política sistémica E institucional también. y una crisis lógicamente institucional en 4 ejes, ¿no? Ujú. Yo noto que la crisis política es la causante de los demás ejes, Es correcto. ¿no? Coincidimos. Y evidentemente que desmontando el deterioro político e institucional, la crisis política, van a ir cediendo los demás ejes que dan el deterioro que proyecta la marca Venezuela y una gran nación hermana que tanto respetamos, admiramos y valoramos y agradecemos su aporte a América Latina y a la lucha democrática, de la consolidación de muchos países del mundo. Venezuela fue una multinacional de solidaridad, no en los años 70, ¿no? Desde los años 40. La gente no tiene idea cómo ayudó Así es. a la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos. Yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo se le puede poner fin a esa crisis política si el único sector visible de la oposición que encabeza Guaidó no va a incluirse en el consenso de ese nuevo tribunal electoral? O sea, ¿cómo tú puedes ganar confianza? Porque el representante ante la comunidad internacional de un alto componente de la oposición es Guaidó. Claro, ha venido perdiendo mucho camino. Aquí en República Dominicana, bueno, cambiamos el enfoque y decidimos eliminarle el reconocimiento a la figura de Guaidó. Sencillamente asumimos un rol de análisis situacional en términos geopolíticos y en términos de realidad concreta y además de servir como puente de solución, no de ser un factor de estimulación de la dificultad. Y levantamos eso. Muchos países de América Latina lo hicieron, Panamá también lo hizo, Lo hizo. otros países lo han hecho y mucha parte de Europa también lo ha hecho. Está un poco fragmentada en ese sentido, Alemania, Italia, España, no sé. Pero va en esa dirección. La política exterior de los Estados Unidos no ha sido bien definida en ese sentido. No veo clara una política hacia Venezuela muy concreta, articulando su política global. Pero, ¿cómo tú puedes convocar 4 elecciones si ese factor de referencia opositora que encabeza Guaidó no tiene manera de aceptar ni siquiera un tribunal electoral? O sea, ¿no piensas tú que eso va a seguir pesando a la hora que la comunidad internacional valore a Venezuela? Claro, es que por eso te decía que nosotros tenemos un drama, que es esa polarización internacional, que nos deja mirar más allá de lo que deberían mirar, ¿no? Es decir,
hablando de Guaidó en el liderazgo nacional, ya hoy en día Guaidó no tiene una significación política importante. Guaidó sobrevive por, digamos, políticamente, por el reconocimiento que le da a Estados Unidos, fundamentalmente. Lo sigue reconociendo. Lo sigue reconociendo hasta ahora. Europa cambió. Europa no lo reconoce como presidente, lo reconoce como que encabeza, digamos, un sector opositor, un liderazgo de un sector opositor. Sector beligerante. Beligerante, sí. Correcto. Es que como tú lo sabes, Fausto, estos procesos los ganan los que estamos adentro, o los pierden los que estamos adentro. Nunca los que están afuera, es los que estamos adentro. Entonces, él está no, dentro. él está adentro, pero es que no tiene estructura política adentro. Él ahora está tratando de construir algo con lo que llamaban G4 como una alianza, ratificando su alianza, pero con un gravísimo problema. Todos esos factores, la mayoría, el 90, 95, 96% de ese liderazgo está fuera del país, quedan muy pocos adentro. En cambio... Y a nivel de maquinaria, de gobernadores, de alcaldes, concejales. Tiene muy poco ahí, hay muy poco, ¿no? Sí. Por eso la estrategia de corto, de mediano y a largo plazo, cuando te digo a largo plazo es mirando hacia el 2024, salvo que ocurra una negociación entre los dos gobiernos en confrontación, Estados Unidos y el gobierno venezolano, en la cual puedan acordar basado en 2 puntos de interés común. Uno, superación de las sanciones y otro, adelanto de elecciones presidenciales. Pero eso es un tema que lo tienen que discutir ellos, ¿no? Nosotros realmente ahí podemos hacer muy poco, ¿no? Los otros factores, ¿no? Sino crear las condiciones, que es lo que hemos logrado hacer hasta ahora. Pero, Fausto, lo que pasa es que hay un proceso de participación electoral clarísimo en las regiones. Todo ese liderazgo medio, hoy se están poniendo de acuerdo en las regiones para participar, porque quieren participar en las concejalías, en las alcaldías, en las diputaciones regionales y en los gobernadores. Eso es inevitable, ese es un proceso inevitable. La base social totalmente están participando. Fíjate, yo te puedo dar... ¿Por cultura democrática o porque se agotaron ya? No, y porque la gente ve hacia adelante qué nos queda, es decir, qué hacemos, es decir, la no participación donde nos llevó, es decir, qué es lo que tenemos. Hay un agotamiento del abstencionismo. Exacto, eso está agotado totalmente. Y fíjate tú que nosotros hoy, este sector, son más o menos 18 partidos, bueno, ya tenemos un preacuerdo ya para un acuerdo potente que será anunciado en los próximos días. Bueno, al final, ¿qué es lo ideal? Que todos los factores de la confrontación política en Venezuela, del lado, vamos a decir, opositor, nos pongamos de acuerdo. Es que eso es lo sano. Lo sano es que derrotar al gobierno. Yo te quiero decir, fíjate lo que te quiero decir, un segundito nada más. No es posible, muy difícil, si no se produce 2 tipos de unidad. La unidad orgánica, que la veo muy difícil, soy sincero contigo, no veo fácil que la unidad orgánica se produzca entre todas las fuerzas políticas, que tengamos un mando único, en fin, todos esos factores. Tanto de la oposición. Claro, tanto los factores radicales como nosotros los moderados, en fin, no lo veo fácil ese tema. Y la otra manera que se va a unir, que es la que yo creo, que se va a unir la oposición con miras a las elecciones presidenciales del 2024, porque tendremos 3 años para eso, yo creo, Fausto, que es un outsider. Un candidato outsider será el que una en torno a ese outsider, todos los sectores se van a unir, pero él tendrá en torno a él esa unidad. No veo posible lo otro, porque eso implicaría ceder de muchos allí. Yo que hablo con todas las partes, les digo, hay que unirse, tenemos que avanzar en una plataforma unitaria, vayamos juntos. El primer esfuerzo es ir juntos a las elecciones, a la mega elección, ese es el primer gran esfuerzo. La mega es las 4 de este año. Las 4 de este año. Y luego tenemos 3 años para ocuparnos de la pandemia, ocuparnos de la economía, ocuparnos del tema institucional, en fin, toda esa, de la estabilidad política, etcétera. Bueno,
y también ocuparnos de las elecciones del 2024 presidenciales, empezando por unir a la oposición. Si no, va a haber un outsider, porque es que eso es lo que ha ocurrido, si tú miras la historia, eso ocurrió a sociedades y a países que tienen este tipo de gobierno y que terminan con un proceso electoral, siempre la gente mira a sectores privados, liderazgos privados, que van insurgiendo de pronto y esos son los que finalmente terminan ganando una elección. ¿Por qué? Porque bueno, la gente dice, esto no se pusieron de acuerdo, bueno, nosotros con el ejercicio libre de nuestro voto los vamos a poner de acuerdo y ahí es donde las encuestas empiezan a dar a alguien del sector privado generalmente como el liderazgo de ese país. Yo creo que eso nos va a ocurrir a nosotros, yo creo que el sector privado está muy activo, yo creo que habrá un liderazgo del sector privado, no lo tengo, es que cada vez estoy más convencido de eso y creo que por ahí vamos y veremos un outsider con un liderazgo enorme en el país que será presidente de Venezuela, hombre o mujer, no sé qué será, a mí a veces me preguntan que si es de Fede Cámara o qué sé yo, no, yo hablo del sector privado, no del gremialismo, pero es que mira, en Venezuela se está dando un fenómeno en la cual los que vivimos adentro, mira, todo el mundo está participando, todo el mundo quiere buscar una solución al conflicto y a la crisis política y eso coloca al sector privado en una exposición importante porque no está desgastado. En cambio, el liderazgo político, esta lucha política de estos años, son 23 años, lo ha desgastado enormemente y además todos los errores que se han cometido, bueno, te lleva también a ese desgaste. Por lo tanto, yo lo miro desde esa perspectiva. Un asesor que tenía el presidente John Kennedy, llamado Arthur Schlesinger Jr., escribió una obra que se llama Los ciclos políticos de América Latina. Schlesinger decía que los ciclos políticos duraban 20 años. Escribió en 1966. Yo no estoy tan seguro de que en la era de la comunicación, en la era de la globalización, de la interdependencia de las economías, en la era de la participación de la ciudadanía, en términos de periodismo ciudadano, en manejo de redes sociales, en una economía tan diferente a la que él visualizó hace 50 años, siga siendo la misma dimensión cíclica. O sea, yo no pienso que sigan siendo los 20 años. Yo lo pude ver en Uruguay, Frente Amplio, sí, que fue unos 15 años y colapsó. En República Dominicana el PLD tenía 20 años y le llegó exacto al final del ciclo. Sencillamente, sí. Pero lo ha perdido durante mucho tiempo, de 4 años, analizando ese tema. Luego lo reenfoqué con el PT de Brasil. Tiene 16 años la Dilma. Claro, ya le adelantaron el calendario, ¿no? Con un golpe blando. Pero si tú sumabas el periodo de la Dilma, iba a llegar a 20 años. A 20 años. Es verdad. Exactamente, muy categórico, muy preciso. Schlesinger, en ese análisis, en ese enfoque. Y lo he chequeado muy bien. Lo mismo vi que le pasó al FCLN en El Salvador. ¿Comprende? O sea, yo siento que el presidente Maduro, a quien tuve el placer de conocer en Managua en el marco de una reunión del Foro de Sao Paulo, junto con el presidente Lula, con el presidente Ortega, con otros líderes de América Latina, integrantes del Foro de Sao Paulo, ¿no? Al cual pertenecemos desde hace muchos años como espacio progresista del continente. Tiene que tener la lectura como un dirigente político que se ha ido elevando en el manejo de la cosa pública, que ha ido aquilatando la conducción de un país en el marco de una crisis sostenida, muy difícil. Tiene que estar muy consciente en lo más profundo de su conciencia humana, lo que pesan. Ya en este caso van a ser unos 24 años. En el 2024 creo que van a ser
24, 26 Sí, años. 26 años. 26 años, rompen ciclo incluso. Entonces, yo estimo que sería una irresponsabilidad ciudadana y política de la oposición ignorar la convocatoria que le hace la necesidad de participación en procesos. Si hubiesen participado en el 18, la oposición hubiese ganado la elección. Hubiésemos ganado, así es, correcto. Pero la terquedad pudo más, el ego pudo más que el amor a su país. Bueno, y fíjate, aquí en estas elecciones nosotros sacamos 2 millones de votos. El gobierno sacó solo como partido 3 millones, casi 4, y en la alianza 4 millones 100. Entonces Hubiésemos ganado también. Correcto. Yo estimo que de alguna manera tendrán que ponerse de acuerdo, porque también el tema se va agotando en la agenda internacional. Mira cómo el tema palestino se agotó. Se agotó. Porque las sociedades van a una velocidad muy rápida y los acontecimientos son superpuestos. Y en geopolítica tú no puedes mantener una problemática y una tensión constante en términos de medios de comunicación sobre la base de prolongar un conflicto eternamente. La Venezuela lleva en ese proceso casi 26 años. Yo pienso que tiene que haber una concertación de ambas partes. Tiene que haber un proceso de transición. Y tiene que haber un compromiso. O si ganó el presidente Maduro, ganó. Y si perdió, perdió. Entonces tiene que haber un compromiso con la oposición para respetar un proceso que debe contar, lógicamente, con la supervisión de misiones internacionales de observación electoral. Que en este caso, si se hace previamente acordado, estoy seguro que va a ser las elecciones más observadas del mundo. Así es. Seguramente, ¿no? Eso recuerdo haberlo visto en Chile en el 88 con el plebiscito. Claro, con el plebiscito. Y el presidente Pinochet sencillamente perdió el plebiscito. Y entregó. Y no de muy buena manera, pero tuvo que entregar. El presidente Balaguer le pasó lo mismo en el 78 aquí. Entonces yo estimo que ustedes están ante un escenario frente a la comunidad internacional y frente a su pueblo de asumir una responsabilidad participativa incluyente, pero de concientización de que los radicalismos, tanto estaduales como de oposición local, no conducen a nada. Sí. Tiene que haber un convenio para poder participar en la construcción de una nueva arquitectura electoral en el país. Mira, fíjate que están así, que nosotros tenemos ahí un problema de fondo delicado, ¿no? Y es que se los advertía a ellos, a la gente, al radicalismo opositor, le decía, mire, si ustedes no participan en este proceso del 6, ustedes se van a quedar atrás, no se van a poder insertar más adelante. Por una razón, Fausto, hay toda una renovación del poder en Venezuela. Este proceso del 6 lo que hizo fue replantear. Cuando tú dices del 6. Del 6 de diciembre, que fueron las elecciones parlamentarias. Okay. Ahí se replanteó el mapa político venezolano, porque en términos de liderazgo, en términos de liderazgo, el chavismo, por ejemplo, tenía un problema histórico ya de esos 20 y tantos años de agotamiento, y tuvo que abrir las compuertas para que nuevos dirigentes asumieran esas posiciones de liderazgo parlamentario. Ahí están. En el caso nuestro fue exactamente lo mismo. La mayoría, el grueso de los que iban en las planchas nuestras, era toda una población absolutamente joven, con nuevas responsabilidades de liderazgo en sus comunidades, en sus estados, etc. Es decir, que hoy yo te pudiera expresar con responsabilidad que en Venezuela hay una renovación responsable de ese poder que hace más difícil que los que se quedaron atrás se puedan reinsertar en este nuevo proceso que estamos viviendo. Y ese es un problema que vamos a tener hacia adelante. Mi generación, toda esta generación, digamos los más adultos, por decirlo de una manera,
que participamos en este proceso, estamos de salida. Y ahí queda un conjunto de gente muy joven que ha vivido todo este proceso, que son intérpretes de su tiempo y que no van a esperar por ese radicalismo que venga a quitarle sus espacios. No se los van a quitar porque ellos ya están en una posición distinta y se entienden, que es lo que te quiero decir también. Es decir, son compañeros de las universidades, de los liceos, de las escuelas, en fin, de las comunidades, y se entienden. Entonces ahí hay otro fenómeno de sociología política interesante y de liderazgo político que yo creo que no están viendo estos sectores radicales que creen que ellos van a llegar a Venezuela en cualquier momento y le están cuidando su silla. Eso no va a ocurrir. Por eso hay ahorita, yo te diría con franqueza, que nosotros estamos viendo que hay una política de hechos cumplidos. Es decir, vamos para adelante, vamos acordando lo que tenemos que acordar, abrimos los espacios para que la gente participe y el que no quiera participar se va quedando atrás. Es así de sencillo, no hay tiempo para atender una demanda que al final tú sabes que no van a participar. Fíjate tú que hubo un comunicado de esos sectores donde al final dijeron que no participarían. Entonces es muy difícil y la comunidad internacional, y yo no sé hasta cuándo Estados Unidos le va a seguir prestando la colaboración a esos sectores para que tengan de alguna manera algún tipo de entidad en la comunidad internacional, porque adentro no la tienen. Es que ese es el drama, adentro no la tienen. Y nosotros vamos a continuar. Yo quiero decirte con responsabilidad que habrá un nuevo CNE y yo creo que va a ser un CNE muy equilibrado, con credibilidad opositora. En fin, yo sí creo que viene un CNE que va a empujar de nuevo sustancialmente la participación en los sectores opositores. Vamos a verlo. Y fíjate que te acotaría antes una cosa que estaba por decírtela, ¿no? Yo creo que América Latina tiene que tener una opinión política sobre este proceso que viene, porque es la única manera de que nosotros podamos contener lo que la polarización nos está imponiendo desde afuera hacia adentro. Yo creo que República Dominicana, donde empezó este proceso de diálogo, debe concluir este proceso de diálogo con la ayuda, la cooperación para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Tanto la oposición política venezolana como el gobierno no están exentos de errores en esos 26 años. Se han cometido pecados originales. Y muy ciertamente el camino está lleno de desconfianza de parte y parte. En la construcción de un acuerdo de convivencia en una sociedad tiene que articularse sobre la base de liderazgos. Uno de los puntos que se observan desde el exterior es la debilidad del liderazgo en la política venezolana, en la oposición venezolana, y la ausencia de consistencia en la articulación de un bloque opositor. Las diferentes líneas políticas, además, los diferentes reenfoques. ¿Tú no piensas que eso va a jugar un papel determinante en los próximos comicios a la hora de poder vencer, aunque sea un gobierno con 24 o 26 años, pero a la hora de vencerlo jugará un rol, una oposición dispersa, desenfocada inclusive en términos de participación? No, yo creo que habrá una unidad por abajo, por la base, uno. Dos, yo soy un convencido que el país va a rechazar el que hayamos traído, que el radicalismo haya traído la geopolítica y los grandes imperios a la política nacional, que son los que nos han permitido que hoy en día tengamos una política común en todos los factores opositores, que ese es un problema que nos ha hecho falta en el análisis de hoy. El haber metido en el problema venezolano a los imperios, a las potencias, nos ha generado el problema también en que estamos metidos, ¿no? Así que tenemos que grabar un segundo programa
lo grabaremos en Caracas. Seguro. Y si hubiésemos enfocado todos los temas, como lo de geopolítica, no teníamos razón para un segundo programa. Por eso dejé algunos espacios. Está bien. De todos modos, para mí es una grata satisfacción contar con la presencia del diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de esta hermana nación bolivariana de Venezuela. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Gracias, buenas noches y nos veremos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600,000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA.
Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro. Somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto. Vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Kevin,